¿Se os plantea escapar el partido no quiere ver? Sí, es un día duro, jodido hoy, porque bueno, teníamos muchas expectativas de sacar el partido adelante, de asomar la cabeza y de meter a otro equipo en la pelea por eludir el descenso. Y hoy, bueno, nos ha salido todo al revés, a excepción de los resultados de la jornada, que creo que siguen, bueno, que han sido buenos para nuestros intereses, con el empate del Burgos y el Valladolid, promesas, el empate del Rayo Cantabria. Bueno, pues seguimos vivos, creo que a 3 y a 4 respectivamente del play-out y de la salvación, pero bueno, de nada sirve los resultados de los demás equipos si nosotros no somos capaces de ganar partidos que tienes que ganar para salvar la categoría. La salvación no pasa por ganar en los Pajaritos o perder en los Pajaritos la semana pasada, pasa por ganar aquí a la Sarriana, que es un equipo que si lo hubiéramos ganado pues nos colocábamos a 2 puntos de ellos y no hemos sido capaces. Quizá lo que ha fallado ha sido eso, ¿no? Estabas diciéndolo aquí cuando hace 15 días se ganó la lealtad, ¿no? Haber dejado algún gol para el día de hoy, porque quizá eso le falta un poco al equipo. Sí, luego, a ver, es complicado y puede parecer incluso, no lo sé, si oportunista o no. Bueno, al final cuando van 13 o 14 jornadas que van, no es casualidad tener 10 puntos, pero sí es verdad que bueno, nos está costando hacer goles y que hoy hemos vuelto a generar alguna con más claridad que otra, pero bueno, sé que en pequeños momentos, en momentos claves del partido no estamos acertando, el rival lo está haciendo, como comentas, ese gol que nos hacen cuando pasaba minuto y medio, por cierto, cuando había descontado 1 el árbitro, pero bueno, no te lo pueden hacer, eso no te lo puede hacer, no te pueden hacer un gol como te lo hacen, es verdad que es un golazo, pero bueno, creo que la acción es defendible previamente y lo hacemos mal y esos minutos finales de cada parte, pues bueno, hay que gestionarlos de otra manera. Y luego, bueno, pues yo creo que la segunda parte, yo creo que somos un equipo que, lo decía también semanas atrás, con viento a favor, bueno, pues somos un buen equipo, pero claro, es que eso es lo fácil, es lo fácil, jugar, pues, por ejemplo, como hace 15 días aquí, con 3-0 al descanso, pues la segunda parte la juego yo todavía, entonces el equipo cuando lleva un mazazo es incapaz de reaccionar. Eso implica responsabilidad individual de cada futbolista, que es de ellos, y responsabilidad colectiva, que me la achaco yo y me la como yo y me responsabilizo yo de ello y de ser el máximo responsable. Pero la realidad es que somos incapaces de remontar un partido. Ya nos pasó el otro día en Soria, que hacemos una primera parte buena, nos empatan y nos venimos abajo. Hoy, pues, con 0-2 al descanso, quedaban 45 minutos en tu casa, en un campo que es complicado para los rivales, y somos incapaces de sacar lo que hay que sacar para empatar los partidos. Y repito, pues creo que cada uno en su casa, hoy los jugadores tendrán que recapacitar, y yo en la mía, porque repito, soy el máximo responsable de no conseguir que hoy hagamos un gol, por lo menos, porque creo que deberíamos haberlo hecho. ¿Cómo has visto lo de la campana al final del partido? Yo, sabes, Fer, que soy muy sincero, incluso demasiado, con el tema de los árbitros. A mí el arbitraje me ha parecido horroroso, la gestión del partido, una vez más, horroroso y en contra de los intereses y perjudicial para el Langreo, pero hoy no hemos perdido por el árbitro, ni ha sido decisivo ni condicionante para el resultado. Igual que digo una cosa, digo la otra, pues muchas veces critico esa falta de empatía y de trato de los árbitros. Hoy al descanso le he pedido explicaciones de determinadas situaciones y he hablado con él en el vestuario, muy bien, me ha enseñado o hemos debatido y me ha explicado que consideraba que sí, que no, y en ese sentido no, vamos, igual que de una cosa digo la otra, que es lo que muchas veces pido al arbitraje y al estamento arbitral, pero creo que la gestión del partido otra vez ha sido un partido que es que no había nada y bueno, y acabamos con un expulsado y con situaciones un poco extrañas, ya te digo,
cosas de complicarse uno solo, ¿no? Porque, joder, eso, nos das un minuto al descanso y permites que se juegue hasta el 47 y te hacen gol que tienes que defenderlo y es culpa tuya, pero no se produce en un minuto que tenemos que estar todos en los vestuarios. Entonces, bueno, muchas veces yo creo que se complican solos. Ahora viene Sámano y luego el Valladolid Promesa. Yo sé que no eres mucho de mirar eso, pero justo antes del parón, hay dos rivales que están ahí abajo. Sí, son partidos clave, pero bueno, igual que era este. Veremos cómo llegamos a Sámano, con todas las bajas que volvemos a tener. Hoy, pues la expulsión de Orbiz en esa tangana, más la lesión de Juan y de Iván, pues prácticamente estamos sin pivotes, únicamente tenemos a Lucas. Bueno, pues pensaremos en Sámano y luego en Valladolid, pero está claro que hay que llegar al parón, vivos en la clasificación, y eso significa ganar los 2 partidos que nos quedan. Yo creo que con menos de 16 puntos antes del parón estamos muertos, esa es la realidad. No creo que un equipo con menos de 16 puntos pueda salvar la categoría haciendo una segunda vuelta normal, y habrá que pues sentarse y tomar decisiones, porque creo que todos los que estamos dentro de aquí queremos al Langreo, eso no me cabe ninguna duda, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club, y bueno, es momento de ser responsables y de asumir responsabilidades todos, yo el primero. Entonces, bueno, pues veremos, porque la línea es mala, así es difícil salvar la categoría, y yo creo que habrá que llegar al parón lo más enteros posible y tomar decisiones quien las tenga que tomar.